Pensemos en las grandes películas navideñas. Tenemos obras maestras de la animación como Klaus, comedias que definieron una generación como Elf, historias increíblemente conmovedoras y demoledoras como It's a Wonderful Life, y por supuesto, el eterno debate sobre si Duro de Matar es o no una de ellas. Todas son buenas, incluso excelentes. Pero seamos sinceros, ninguna juega en la misma liga que Mi Pobre Angelito. Y no hablo solo de la nostalgia que nos hace verla con una sonrisa cada diciembre. Hablo de su diseño. Un diseño casi perfecto que la eleva por encima de todas las demás. Porque mientras otros clásicos nos hacen sentir bien, Mi Pobre Angelito hace algo más. Nos cuenta una historia fundamentalmente perfecta, que resuena sin importar la edad o la época. Y hoy vamos a desglosar exactamente por qué. Cada año, cuando llega la temporada festiva, es como si volviéramos a casa con las mismas películas. Se han convertido en un ritual. Vemos a Buddy, el elfo, tratando de encajar en Nueva York, al Grinch robándose en la Navidad y a George Bailey redescubriendo el valor de su vida. Son historias que conocemos de memoria y que cumplen su función, envolvernos en una cálida manta de espíritu navideño. Pero entre todas ellas, una se erige como un monolito cultural inamovible, Mi Pobre Angelito. Y es que Mi Pobre Angelito no es simplemente una gran película navideña, es estructuralmente superior. Gracias a la combinación perfecta de tres elementos que rara vez coexisten con tanta maestría. Primero, el desarrollo de su protagonista, Kevin McAllister. Es un viaje de héroe universal y completo. Un arco de transformación que muchas películas navideñas apenas esbozan y sueñan con tener. Segundo, su equilibrio magistral de géneros, comedia física, drama familiar y thriller de acción, que crea una experiencia multifacética que ninguna otra película del género ha logrado replicar con tanto éxito. Y tercero, su profundo núcleo emocional, disfrazado de comedia. Explora temas como la soledad, el perdón y el hogar, con una sutileza que garantiza su atemporalidad. Así que preparen su pizza de queso y pongan Rockin' Around the Christmas Tree, porque vamos a analizar punto por punto por qué Mi Pobre Angelito no solo es un clásico, sino el plano maestro con el que todas las demás películas navideñas deberían medirse. Para entender la superioridad narrativa de Mi Pobre Angelito, tenemos que hablar de una de las estructuras para contar historias más antiguas y efectivas: el viaje del héroe. Popularizado por el mitólogo Joseph Campbell, este modelo describe un patrón que vemos en innumerables mitos, leyendas y, por supuesto, películas. El héroe comienza en su mundo ordinario, es llamado a la aventura, enfrenta pruebas y finalmente regresa a casa transformado. Muchas películas intentan esto, pero muy pocas lo hacen con la precisión y la resonancia de Mi Pobre Angelito. La leyenda cuenta que John Hughes escribió el guión en solo 9 días, inspirado por la ansiedad de un viaje familiar. Sea cierto o no, el resultado es una clase magistral de estructura. No se pierde ni un solo segundo. Desde la primera escena estamos inmersos en un mundo ordinario de Kevin. El enredo, el desconcierto, el caos absoluto de la casa McAllister. No es un hogar feliz, es un campo de batalla. Hay gritos, desorden y un montón de hermanos y primos que tratan a Kevin, el más pequeño, como una molestia. Su tío Frank lo llama pequeño cretino, su hermano Buzz se come su pizza y su propia madre, abrumada, lo manda al ático. Este es el catalizador. El deseo de Kevin, deseo que mi familia desaparezca, no es un simple berrinche. Si lo vemos a través de la lente del viaje del héroe, es su rechazo al mundo ordinario. Anhela escapar de un lugar donde se siente invisible, y cuando se despierta la mañana siguiente en la casa silenciosa, su deseo se ha hecho realidad. Este es su llamado a la aventura. Al principio es un paraíso, salta en la cama de sus padres, come helado sin parar y ve películas prohibidas. Es la fantasía máxima de cualquier niño. Libertad total. Pero toda aventura tiene sus pruebas. Comparemos el viaje de Kevin como por ejemplo el de Buddy en Elf. Buddy tiene un objetivo claro: encontrar a su padre. Su arco trata sobre cómo su inocencia cambia a un mundo cínico, pero Buddy como personaje no cambia.
es el mismo elfo alegre de principio a fin. Su viaje es externo. El de Kevin, en cambio, es profundamente interno. La primera prueba de Kevin no son los ladrones, sino la soledad. La euforia inicial se desvanece y da paso al miedo. El horno del sótano se convierte en un monstruo y su vecino, el viejo Marley, parece un asesino en serie. Estas no son solo escenas cómicas, son la manifestación de sus miedos infantiles, ahora sin el filtro de su familia. Tiene que enfrentarlo solo. Cuando sale a comprar un cepillo de dientes, aprende sobre la responsabilidad y las consecuencias del mundo real. Y entonces llegan los guardianes del umbral, en su forma más memorable, Harry y Marv, los bandidos mojados. No son simplemente villanos, son la prueba definitiva para Kevin. Su presencia transforma la película en un drama sobre la soledad a un thriller de supervivencia. Y aquí es donde tratamos la transformación de Kevin en tiempo real. Ya no es un niño indefenso que huía del sótano, ahora es un estratega. Piensen en la brillantez de esto. Kevin no improvisa, escucha el plan de los ladrones, marca las casas que van a robar y elabora una estrategia de defensa. Utiliza sus juguetes, los elementos de su mundo infantil, como armas. Se convierte en el hombre de la casa que su padre le dijo que debía ser. Esa noche de Navidad, solo y esperando la invasión, es su descenso a la caverna más profunda. Las trampas no son solo gags, son el clímax de su desarrollo. Cada lata de pintura, cada adorno de Navidad, cada soplete es una muestra de su ingenio y su valentía recién descubierta. La violencia de las trampas es caricaturesca, pero dentro de la lógica de la película es catártica. Es la lucha de un niño por proteger su territorio, su hogar. La casa, que al principio era una fuente de opresión, ahora es su fortaleza. Y después de la batalla llega la recompensa. Ha vencido a los villanos. Pero la verdadera recompensa no es física. Es la ayuda inesperada de su antiguo miedo, el viejo Marley. El clímax emocional no es una trampa, sino el momento en que Marley noquea a los ladrones con su pala de nieve. El monstruo se ha convertido en su salvador. Esta alianza es crucial y se basa en la conexión que Kevin estableció antes en la iglesia. Esta escena de la iglesia es el corazón de la película. Allí, Kevin aprende que Marley no es un asesino, sino un hombre solitario y triste, distanciado de sus hijos. En ese momento, Kevin deja de ser un niño egocéntrico y se convierte en alguien capaz de sentir empatía. Le da un consejo a un adulto. Debería llamar a su hijo. Es un momento de madurez increíble. Comprende que el verdadero horror no es un vecino espeluznante, sino la soledad. Su propio deseo de que su familia desapareciera ahora le parece una pesadilla. Y finalmente, la resurrección, cuando su madre Kate llega a su casa. Su reencuentro es increíblemente conmovedor. No hay reproches, solo alivio y amor. Kevin no presume de su hazaña, no dice vencí a 2 ladrones, simplemente se funde en un abrazo con su madre. Ha renacido, ya no es el niño quejumbroso del principio, es un niño que entiende el valor de su familia. El elixir que trae de vuelta a su mundo no es un tesoro, sino una nueva apreciación. Cuando el resto de la familia llega, el caos regresa, pero ahora es un caos bienvenido. La película termina con Kevin viendo a Marley reunirse con su nieta. Ambos han completado sus viajes de reconciliación. Este arco es completo, satisfactorio y universal. Mi pobre angelito no es solo una película sobre la Navidad, es una historia sobre crecer, encontrar la valentía dentro de uno mismo y redescubrir que aquello de lo que queríamos escapar es en realidad lo que más necesitamos. Y esa es, quizás, la razón más importante de su dominio. Si el viaje de Kevin es el esqueleto de mi pobre angelito, su carne y sangre es la increíble habilidad de la película para mezclar géneros sin que todo se desmorone. Piénsalo, Mi pobre angelito es al mismo tiempo una comedia física al estilo de los Looney Tunes, un drama familiar conmovedor y una película de acción con un asedio en toda regla. La mayoría de las películas navideñas eligen un carril y se quedan en él. El Grinch es una fábula moral. The Holiday es una comedia romántica. Mi pobre angelito es todas esas cosas a la vez. Pero mejor vamos a analizar cada uno de estos géneros. El tercer acto de Mi pobre angelito es una sinfonía de violencia caricaturesca. Las trampas son legendarias, no solo por su ingenio, sino por su brutalidad cómica. Un clavo en el pie, una plancha en la cara, un soplete en la cabeza.
El éxito de esta comedia se debe a dos cosas. La primera, la actuación de Joe Pesci y Daniel Stern. Es fácil olvidar que Pesci filmó esto el mismo año que Goodfellas, por la que ganaría un Oscar. Su habilidad para pasar de la intimidación a la humillación cómica es asombrosa y magistral. Daniel Stern como Marv es el complemento perfecto. Son en esencia una versión moderna de Lauren y Hardy, con una inclinación por el allanamiento de morada. El segundo factor es que la película establece sus propias reglas. La violencia nunca tiene consecuencias realistas. Harry y Marv son prácticamente indestructibles, como el coyote persiguiendo al correcaminos. Esto nos permite reír sin culpa. No vemos a personas sufrir, vemos a villanos de caricatura recibir su merecido. Pero si Mi pobre angelito fuera solo una comedia de trampas, no sería la leyenda que es. Debajo de las risas es una película profundamente melancólica sobre la soledad. Kevin se siente solo incluso cuando la casa está llena de gente. Una vez que su deseo se cumple, la película explora visualmente esa soledad. Vemos a ese niño de 8 años en una casa enorme y vacía. Las escenas en las que deambula por las habitaciones silenciosas tienen una tristeza palpable. Esta exploración se personifica en dos subtramas magistrales, la de Kate, la madre, y la del viejo Marley. El viaje de Kate es la otra cara de la moneda. Es una odisea de culpa y desesperación. Catherine O'Hara interpreta su papel con una angustia real. Su grito ¡Kevin! Es el terror de todo padre hecho realidad. A partir de ahí, hará cualquier cosa para volver. Esta subtrama mantiene la tensión emocional y nos recuerda constantemente lo que está en juego. Y luego está Marley. Como dijimos, la relación entre Kevin y Marley es el verdadero corazón de la película. La escena en la iglesia es una obra maestra. Dos personajes solitarios se encuentran en Nochebuena y se confiesan sus miedos. Kevin tiene miedo de estar solo. Marley tiene miedo de morir solo. La conversación es simple, pero habla del perdón, del arrepentimiento y de la importancia de tender puentes. Es un momento de calma y reflexión justo antes de la tormenta que le da a la película una profundidad que la mayoría de las comedias familiares ni siquiera intenta. Finalmente, Mi pobre angelito es una película de acción sorprendentemente efectiva. El guión utiliza magistralmente el principio del arma de Chekhov. Si muestras algo en el primer acto, debe ser usado en el tercero. Y Mi pobre angelito está llena de armas de Chekhov. Desde el principio se nos presentan todos los elementos que Kevin usará más tarde. Los cochecitos en el suelo, la tarántula de Buzz, la leyenda de Marley y su pala de nieve. Cada detalle regresa con un propósito crucial durante el clímax. La secuencia del asedio está construida con la precisión de un thriller. Primero la planificación de Kevin, luego la tensión aumenta a medida que los ladrones se acercan y una vez que comienza el asalto, el ritmo es implacable. Es una secuencia de acción vertiginosa que te mantiene al borde del asiento, incluso si la has visto docenas de veces. Esta mezcla de géneros es lo que hace que Mi pobre angelito sea infinitamente revisionable. Dependiendo de tu edad, la disfrutes por diferentes razones. Un niño se reiría con las trampas. Un adulto sentiría la angustia de Kate y se conmovería con la historia de Marley. Es una película que crece contigo, ofreciendo comedia inmediata y sembrando semillas de profundidad emocional que florecen con el tiempo. Cuando una película sobrevive 35 años, no es un accidente, es el resultado de una artesanía impecable y la capacidad de convertirse en un ritual. Mi pobre angelito es más que una película, es un artefacto cultural que ha definido la Navidad para generaciones. Para entender su atemporalidad, hay que mirar a los tres pilares sobre la que se construyó. Primero, el guión de John Hughes. Él fue el poeta de la juventud de los años 80 y 90. Con Mi pobre angelito, tomó una premisa simple y la convirtió en una exploración sobre la familia, la independencia y el significado del hogar. Su guión es un motor perfectamente engrasado. Segundo, la dirección de Chris Columbus, quien entendía cómo mezclar aventura, suspenso y comedia. Su dirección es cálida y vibrante. La casa de los McAllister se siente como un personaje en sí misma. Visualmente, la película es una oda a la Navidad idealizada, con sus rojos y verdes festivos y una nieve perpetua que crea una atmósfera de cuento de hadas. Y tercero, la banda sonora de John Williams.
El compositor es un titán de la música de cine y su participación elevó a Mi pobre angelito de una simple comedia a un evento cinematográfico. El tema principal, Somewhere in My Memory, es a la vez mágico y melancólico. La música no solo acompaña la acción, cuenta la historia. Más allá de la calidad técnica, la longevidad de Mi pobre angelito se debe a su papel como ritual. Para muchos que crecieron en los 90, verla en diciembre era una tradición. Esa nostalgia es increíblemente poderosa. Nos transporta a una época más simple, pero a diferencia de otras películas que se apoyan solo en la nostalgia, Mi pobre angelito la valida con una historia que sigue funcionando. No es solo que recordemos que nos gustaba, es que nos sigue gustando porque es fundamentalmente excelente. Su estatus icónico es evidente. La película dentro de la película, Angels Will Filthy Souls, es tan famosa que muchos todavía se sorprenden al saber que no es real. La frase, quédate con el cambio asqueroso animal, es un meme inmortal. El impacto es tan duradero que sigue generando contenido. En 2018, Macaulay Culkin recreó escenas icónicas para un anuncio de Google Assistant, mostrando a un Kevin adulto usando la tecnología para manejar su casa. Y en 2025, para celebrar el 35 aniversario, Culkin anunció una gira por Estados Unidos llamado Una noche nostálgica con Macaulay Culkin, que incluye una proyección de la película y una sesión de preguntas y respuestas, demostrando que la fascinación sigue intacta. Aunque son queridas, pocas películas tienen el mismo peso cultural. Mi pobre angelito se siente diferente, es un pilar. Fue la comedia de acción real más taquillera durante casi 3 décadas. Generó una franquicia, pero ninguna secuela ha logrado eclipsar la perfección de la original. En última instancia, Mi pobre angelito supera a otros clásicos navideños porque es más que las sumas de sus partes. No es solo comedia, no es solo drama, no es solo una película de Navidad. Es una historia perfectamente estructurada, una clase magistral de equilibrio tonal y un fenómeno cultural que ha demostrado ser inmune al paso del tiempo. Hemos desglosado su estructura, analizado su mezcla de géneros y explorado su impacto cultural. Y al final, la conclusión es clara. Mientras que muchos clásicos navideños se contentan con ser acogedores, Mi pobre angelito aspira a más. Nos entregó el viaje del héroe perfecto en un niño de 8 años que aprende sobre la valentía y el valor de la familia. Nos demostró que es posible equilibrar la comedia más exagerada con un drama familiar conmovedor, creando una película que te hace reír a carcajadas un minuto y te toca el corazón al siguiente. Y se consolidó como una obra de artesanía de Hughes, Columbus y Williams, que se convirtió en un ritual anual tejiéndose en el tejido mismo de la Navidad. Por eso, mientras otros clásicos nos hacen sentir bien, Mi pobre angelito nos cuenta una historia fundamentalmente perfecta que resuena sin importar la edad. Es una celebración del caos, pero también del hogar. Es la rara película que no solo resiste el paso del tiempo, sino que parece mejorar cada vez que la volvemos a ver. No es solo una película que vemos en Navidad. Para muchos de nosotros, es la película que define la Navidad. Pero esa es solo mi opinión y ahora quiero saber la tuya. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que Mi pobre angelito es superior? ¿O hay otro clásico navideño que crees que la supera en estructura y corazón? Dímelo en los comentarios. Me encantaría leer qué película es la reina de la Navidad en tu casa. Y si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más videos. Por cierto, ya que analizamos Mi pobre angelito a profundidad, te invito a ver los hacks que usan las películas navideñas para lograr que nuestro cerebro active esta vorágine de sentimientos que nos hacen sentirnos bien viéndolas. Solo da clic en la imagen que aparece en la pantalla o en el link que te dejo en la descripción. Te espero allá.